Bueno, pues vamos a continuar con las actividades híbridas de esta mañana. Tengo el gusto de presentar la continuidad del curso de la doctora Carolina Huan, de Probabilidad Estadística, que tiene por título Modelando Procesos Espaciales con Información Temporal. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, espero me escuchen bien. Antes de comenzar la sesión de hoy, quiero aprovechar para, les voy a poner en el chat dos ligas. La primera es donde he puesto un PDF que tiene el contenido de las notas que estamos trabajando. Y el segundo, porque esta liga va a ser un poco temporal, constantemente estoy actualizando mis materiales, entonces lo que sí es permanente es la liga de mi página personal, donde cualquier material allí lo pueden revisar también, ¿no? Entonces ahí les dejo las ligas para que con toda flexibilidad ustedes pueden acceder a los materiales. Bueno, entonces déjenme comienzo a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Y bueno, como ya es un poco de costumbre, es bueno recordar un poquito lo que discutimos el día de ayer, ¿no? Entonces, el día de ayer empezamos a hablar acerca de modelos que comúnmente se utilizan para analizar este tipo de datos y qué tipo de inferencia podríamos usar, ¿no? Entonces, solo para recordar un poquito, la estructura general es, tenemos un proceso que observamos, Y de ST, y lo descomponemos en distintos elementos de una manera lineal, ¿no? Tomamos el proceso epsilon, que nos tiene los errores de medición, y luego creamos un proceso Z, el cual se va a dividir en dos componentes. La media, que va a ser determinística, este componente mu, y luego un proceso espacio-temporal eta, que ahí vamos a poner toda la información de la covarianza, ¿no? Entonces, básicamente, el epsilon ST es el error de medición. El mu de ST es determinístico y nos va a representar la media y puede incluir covariables, por ejemplo, puede ser de la forma como en un modelo de regresión X de ST por un coeficiente beta, o puede simplemente ser, por ejemplo, puede ser una función nada más de una función lineal. Un posible ejemplo podría ser, que es el que vamos a usar después, es simplemente tener algo como covariable, simplemente algo que es constante, más algo que depende de la locación, un coeficiente beta 1 y un coeficiente beta 2 que dependa del tiempo nada más, por ejemplo, ¿no? Y distintos tipos de cosas podemos incluir en esa media que es determinística, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos el eta, ST, que este componente nos va a describir la parte de la covarianza, de las dependencias, ¿no? Y en este momento solamente estamos trabajando en el caso gaussiano. Entonces, esto va a ser un proceso gaussiano con media 0 y con función de covarianza C. Donde la función de covarianza vamos a asumir que la podemos parametrizar con un vector de parámetros θ, ¿no? Y bueno, como se van dando cuenta, en realidad de este modelo empiezan a aparecer los parámetros θ correspondiendo a la covarianza y los parámetros beta que van a interferir en la media, ¿no? Ambos parámetros dentro del supuesto de estacionalidad hasta cierto punto vamos a asumir que son constantes y bueno, entonces podríamos hacer
análisis utilizando verosimilitud o análisis utilizando inferencia bayesiana, que es lo que discutimos ayer, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, dependiendo de cómo nos avanza el tiempo, dos distintos modelos que caen dentro de esta familia. Más que dos distintos modelos, podemos pensar como dos distintas maneras de modelar lo que se ve en los datos espaciotemporales, ¿no? Y bueno, nuestro ejemplo motivador de motivación aquí es el análisis de contaminantes en la Ciudad de México, ¿no? El contaminante que nos vamos a enfocar son los PM10, que tiene que ver con cantidad de partículas en el aire que tienen tamaño menor a 10 micras, ¿no? Y en general esta variable es muy ampliamente estudiada porque tiene ciertos efectos en la salud, ¿no? Estos datos, para recordar un poco, ya lo habíamos visto, son unas estaciones que están colocadas tanto en la Ciudad de México como en sus alrededores, en lo que viene siendo el Estado de México, y es una red de monitoreo, ¿no? Y esto, por ejemplo, aquí solo estoy poniendo el plot de cuando calculamos la media anual espacial. Y bueno, cada uno de estos colecta esa información de manera diaria, lo tengo aquí, aunque en realidad la escala podría bajar hasta, creo que lo toman cada hora, pero aquí los estoy manejando de manera diaria, la media diaria, y bueno, se están tomando datos en cada uno de estos puntos, ¿no? También vimos que podíamos no solo ver la parte espacial, sino también la parte temporal. En cada estación tenemos en realidad un valor para cada día, entonces podemos verlo como una serie de tiempo, ¿no? Que al ser tomadas de esta manera, por esta estructura también espacial, lo que vamos a observar es que estas series de tiempo están muy correlacionadas, ¿no? Sus valores más o menos están en los mismos rangos. Cuando están arriba, casi todas están arriba, y cuando bajan los niveles del contaminante, bajan realmente en todas las estaciones, ¿no? Entonces, siguen un patrón en común que también se ve por esta dependencia. Ok, entonces esos son los datos que vamos a utilizar y vamos a pensar en un primer objetivo, ¿no? Dentro de la familia de estos modelos, vamos a hacer un caso particular donde lo que nos interesa es tratar de capturar un modelo simplemente para la estructura de la covarianza, ¿no? Y una manera de hacer eso es usando el variograma, ¿no? Ya habíamos visto antes el variograma en su versión muestral. Entonces, así como existe el variograma en su versión muestral, también se puede relacionar con la función de covarianza, ¿no? Ya lo habíamos visto aquí las notas, ¿no? Que el variograma era un objeto que se genera, que se calcula tomando en cuenta las diferencias de los valores observados y su varianza de ellas, ¿no? Y tiene una relación directa con la función de covarianza. Eso quiere decir que si yo encuentro un modelo para la covarianza, por la forma en la que lo tenemos escrito aquí, bajo ciertas condiciones, el variograma en H y en T es simplemente la covarianza en 0, 0 menos la covarianza en H y en tau. En este caso, H ya voy a estarlo llamando como la distancia. En el caso, si la función de covarianza se puede parametrizar con un parámetro teta, entonces en realidad también mi gamma también depende de ese parámetro teta, ¿no? No directamente, obviamente tenemos que sustituirlo en esta ecuación de aquí y en lo que me quede, no que me resulte en esta otra forma, y tiene una diferente expresión, pero a final de cuentas es el mismo conjunto de parámetros, no me va a aparecer ninguno más, ¿no? Entonces, en algunos enfoques, bueno, basta con ajustar el variograma, ajustar el modelo correspondiente al variograma muestral, ¿no?
Lo que vamos a considerar aquí, en primera instancia, es que vamos a asumir que la media es simplemente como la forma que yo había puesto antes. Va a ser una constante más un término lineal en el tiempo, un término lineal en el espacio en la coordenada 1, que es la longitud, y en la coordenada 2, que es la latitud. Aquí uno empieza ya a trabajar como, si bien podríamos en teoría ajustar cualquier modelo, mientras mejor intuición tengamos sobre los componentes que le vamos a poner al modelo, es mejor, porque de por sí el proceso de inferencia es un poco pesado, entonces mientras más lo podamos simplificar de una manera razonable, es mejor para el modelo, para que no tenga que estimar demasiados parámetros. No le podemos poner todos los posibles componentes que nos gustaría, a ver cuál de ellos funciona y cuál no, porque de por sí es complicado ajustar el modelo con poquitos parámetros. Entonces, ¿cómo fue que decidimos esto? Bueno, lo decidimos en base a el primer análisis exploratorio, ¿no? Ya habíamos dicho que en la media, por ejemplo, espacial, la longitud parece tener un enfoque, un efecto más fuerte comparado con la latitud. Sin embargo, vamos a considerar, si ponemos un efecto en una coordenada espacial, lo más sano es también considerar el otro. Y en cuestión del tiempo, porque cuando calculamos la media temporal, pues hay una clara diferencia entre cosas que suceden en el verano y cosas que suceden en el invierno, ¿no? ¿Por qué no ponemos un componente estacional, ¿no? Con esto de invierno, verano y así. En realidad solo tenemos un año de datos, entonces no vale la pena agregar un componente que se repetiría cada año, ¿no? Entonces, con eso en mente, bueno, no suena ilógico, al contrario, suena muy razonable, simplemente ajustar una media que sea lineal en estas tres posibles variables. Y para simplificar la parte de la estructura de covarianza del proceso espacio-temporal, lo vamos a hacer con algo que es simplemente separable, que ya lo había mencionado antes. Cuando la función de covarianza del efecto de interacción espacio y tiempo simplemente se refleja con productos de covarianzas individuales, ¿no? Y el modelo para la covarianza que vamos a escoger es el modelo exponencial, ¿no? Que también ya habíamos visto la ecuación, si quieren lo muestro aquí. La ecuación de la covarianza exponencial, exacto, era con esta forma, ¿no? Simplemente es un decaimiento exponencial con respecto a la distancia o con respecto al tiempo y un parámetro aquí, sigma cuadrada, ¿no? Vamos a hacer esto simplemente utilizando esta función o la versión muestral del variograma. Para ello, y como les estoy mostrando los ejemplos en R, pues hay que hacer unos pequeños ajustes en términos de la nomenclatura, ¿no? En la nomenclatura, para la función variograma en R, que les voy a mostrar aquí, por ejemplo, hay una función que me da ajuste de variograma. Necesito decirle dentro de qué familia va a ajustar el modelo. Y aquí es donde puse la parte que es un modelo separable. Entonces, cuando le digo que es un modelo separable y le digo que es de la familia exponencial, me pierde ciertos parámetros de inicio que, que no son directamente los parámetros que tenemos aquí, pero que sí están muy relacionados. Y por eso puse este dibujito aquí para explicar qué son. Los parámetros que va a pedir es algo que se conoce como el nugget effect, el seal o el partial seal, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, el nugget effect es el más sencillo de explicar, ya lo habíamos mencionado antes, es esa variabilidad que, aunque por definición del variograma, vamos a escribirlo aquí, por definición del variograma era el variograma en H y en tau, era básicamente la covarianza en 0, 0 menos la covarianza en H y en tau, ¿no? Por la manera en la que está, uno pensaría que si yo hago H que se vaya a 0 y tau que se vaya a 0,
pues esto debería de ser 0, ¿no? Pero en algunos casos esto no se observa por el error de medición, y es que entonces uno dice, bueno, en realidad lo que tengo en la versión muestral no es simplemente la versión muestral de H de tau, sino es esto más un error de medición, ¿no? Y ese error de medición es la variabilidad debida al error de medición, es lo que aquí para este tipo de familia le llaman el nugget effect. ¿Y eso qué significa? Bueno, que cuando graficamos nuestro variograma pasa algo como en este dibujito. Esto es simplemente para distancia, es omitiendo el tiempo. Que cuando nos acercamos a 0, a pesar de que veas una función continua, en realidad tiene un salto. Y este salto que me aparece aquí es lo que va a representar el nugget. Ahora, el otro parámetro que nos aparece es el CIL o el CIL parcial, ¿no? El CIL, bueno, entonces es, por la manera en esto fue definido en sus inicios, está relacionado con la misma idea. Entonces, ¿qué pasa cuando yo les había comentado que en algún momento estas diferencias de valores, si H ya es lo suficientemente grande y tau ya es lo suficientemente grande, esto se debería estar yendo a 0, ¿no? Porque ya se vuelven casi independientes. No necesariamente completamente independientes, pero se acerca a 0. Entonces, lo que uno observa en esta función de variograma es básicamente que conforme ya sea distancia o tiempo incrementa, la función se va estabilizando, ¿no? Entonces, y el valor al que está convergiendo es el que se le llama el CIL, ¿no? Entonces, el CIL más o menos es como, pues, este valor al que está convergiendo, que podría ser simplemente asintótico, ¿no? No necesariamente lo tiene que alcanzar. Y bueno, en algunos casos, por cómo funciona el software, se puede especificar ya sea como el CIL o como el partial CIL, que sería nada más lo que hay que ponerle menos el nugget, ¿no? ¿Ok? Todo eso no suena ilógico pensar que a pesar de que tiene estos nombres distintos a lo que se ven en los parámetros, por ejemplo, de la covarianza, pues sí se puede ver que están relacionados, ¿no? Por ejemplo, cuando la distancia crece hacia infinito, bueno, esta exponencial se está yendo, se está desapareciendo, y entonces nos quedaría casi el valor en 0, ¿no? Que sería el sigma cuadrada casi. Tendría que checar otra vez Bueno, es que este modelo sí es cierto. Este modelo es sin nugget, ¿no? Entonces ya con nugget, aquí tengo un abuso de notación porque voy a repetir sigma 2 veces, ¿no? Entonces básicamente en el 0, esto debería ser sigma epsilon por el nugget, ¿no? Entonces, el nugget vendría siendo el sigma epsilon y el CIL sería el sigma cuadrada más sigma epsilon, ¿no? Que eso debería ser el valor al que está yendo esta función, ¿no? Bueno, eso solo era para mencionarles más o menos, es una reparametrización. No quiere decir que el modelo sea completamente diferente, siempre está relacionado con la covarianza exponencial, ¿no? Entonces, ¿cómo le dimos estos valores iniciales al software para que pudiera ajustar ese modelo? Si nos vamos un poquito a la parte exploratoria que hicimos de los datos, ¿no? Este era nuestro variograma empírico. Entonces, lo primero que hicimos fue ver más o menos, y también pide, perdón, me faltó un parámetro, también pide algo adicional que es como un rango, ¿no? Que es más o menos, el rango es en qué momento la velocidad en la que está creciendo esta curvatura se frena, ¿no? O sea, como que la derivada ya no está tan acelerado, ¿no? Entonces,
eso es más o menos, eso es lo que se conoce como el rango y básicamente en términos de funciones es cuando ya ha crecido tal vez alrededor de un 20%. La probabilidad de encontrar, de tener dependencia más grande de ahí es menor que 0.2. Eso es la definición oficial, pero bueno, podemos pensarlo, por ejemplo, en este caso, el rango que le puse a esta función era 1, que es más o menos, que es como por aquí, ¿no? Y es el punto en el que se diferencia la velocidad con la que está subiendo aquí y la velocidad con la que sube aquí, ¿no? Entonces, lo que yo seleccioné fue, por ejemplo, en términos del espacio, ya habíamos visto este variograma empírico, en términos del espacio, yo les dije, bueno, pues más o menos suena razonable que a partir de 20 kilómetros yo ya no tengo una diferencia significativa en estos valores empíricos. Entonces le puse como posible valor inicial 20 kilómetros y en el tiempo fue de 4 días, ¿no? Que es el que me aparece en esta zona. Ahora, el SIL ese es un poco complicado porque también depende de otro factor, pero más o menos tiene que ver con la escala de números que tenemos aquí. La escala de números que tenemos aquí van alrededor desde 0 hasta 120, ¿no? Entonces, debería estar en el orden. Recordemos que el SIL es a dónde va a converger, ¿no? Yo le puse 10 porque voy a trabajar con los datos escalados, pero si no, pues aquí ya directo le pude haber puesto el 100, ¿no? ¿Qué más? Y el último parámetro es el nugget, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad no se ve muy claramente el nugget aquí por las unidades, entonces simplemente para irnos un poco a la segura, le fijé un nugget de 1 nada más, para no decir no existe, pero tampoco decir que es algo muy significativo aquí. Y bueno, ya con todos esos posibles familias donde tiene que seleccionar el modelo del variograma, simplemente se lo ponemos al software y como les había dicho, este tipo de ajustes, en realidad no hay soluciones analíticas, todo se tiene que hacer por cosas numéricas y entonces aquí se ve que el software va a utilizar un método numérico para ajustar este tipo de funciones, ¿no? Y bueno, hacemos lo que tenemos que hacer, ponemos los datos, le decimos al software que busque dentro de esas familias y esto es el resultado que nos da, ¿no? Aquí en la parte de arriba, en la parte superior, tengo otra vez el variograma empírico y en la parte inferior el ajustado. Hay que recordar que el modelo que ajustamos es un modelo separable, es decir, que asume que el efecto es multiplicativo, ¿no? Entonces, eso se refleja en esta gráfica claramente, ¿no? Por esta cuestión de las bandas, ¿no? El efecto en realidad es gradual y es bastante uniforme si tengo fijo una T, ¿no? Entonces, aquí es donde uno empieza a juzgar ya de una manera más empírica cuándo o no este modelo suena razonable, ¿no? En términos de la escala, pues sí me regresa algo que es más o menos en la misma escala que la versión empírica. En términos de la dinámica de esto, bueno, yo diría que en realidad es un ajuste muy pobre, ¿no? Porque es una versión, parece ser bastante simplificada de lo que se observa en la parte superior. Sin embargo, pues esto es algo que las personas van a hacer como primer análisis exploratorio y tratando de ver si con eso sería suficiente o si aún necesito algo más para modelar esta estructura de covarianza, ¿no? En este caso yo diría sí, aún necesito algo más, pero pues es siempre una buena idea probarlo en una primera instancia para ver si puedo recuperar la dinámica de lo que observaba en la versión empírica, ¿no? Si en caso contrario hubiéramos obtenido un buen resultado, ¿cuál sería el paso siguiente? Bueno, el paso siguiente sería que en realidad si uno solo está enfocado en hacer predicciones, dada esta estructura del modelo,
si uno piensa en hacer predicciones, lo único que necesita conocer es cuál es la media y cuál es la estructura de dependencia, ¿no? Y con esta función simple que nos da un estimador de la estructura de dependencia y un estimador de los parámetros de la media, que no los puse aquí, pero que sí te los da la función, sería suficiente para poder hacer predicciones, ¿no? Y en ese caso, ahí terminaría nuestro objetivo, ¿no? Que sería simplemente hacer predicciones. Y la parte de hacer predicciones en cosas espaciotemporales, pues es lo que se conoce como CRI, ¿no? No lo vamos a hacer aquí porque no era mi objetivo, pero sí es importante mencionarlo porque existe y porque si ese es el simple objetivo, que es simplemente predecir, interpolar los datos, se puede usar Kriging y se puede usar este modelo muy, muy sencillito, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pues en realidad lo que esperábamos, por ejemplo, es que esta estructura, Doctora, al tenemos ser, una sí, pregunta en el chat. En el chat sí, tenemos una pregunta. ¿Qué se esperaría para decir que no tiene una aproximación pobre? En otras palabras, ¿qué se esperaría para decir si es una aproximación adecuada? sí, gracias. Mira, esto era algo que pues ya se podía más o menos predecir porque pusimos algo que era separable y era demasiado simple. Pero separable te va a mostrar esta forma, esta estructura bastante monótona de que cambia si me muevo en el tiempo, en algún fijo aquí, pero esta estructura es bastante uniforme. No hay una interacción. Por ejemplo, en el caso empírico, estamos viendo ciertas oscilaciones, ¿no? Y ciertas interacciones, digamos así, como en la diagonal de lo que está pasando. Mientras que en el caso de lo que se ajusta es bastante pobre, casi casi se ve por bloques, insinuando que no hay interacción. Son bloques franjas bastante constantes, que eso hace que este ajuste sea, pues para mí, bastante pobre, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? No hice el Kriging, pero si uno toma el siguiente paso, que es hacer el Kriging, lo que va a pasar es que muy probablemente haga una predicción muy plana, que solo tome características de la media. Entonces es como el tipo de cosas que van a tener como consecuencia si este ajuste no era tan bueno, ¿no? Entonces básicamente son esos términos de interacción lo que estamos buscando para tener un buen ajuste. Ok, gracias. Tal vez ahí agregaría que en lo personal es muy difícil obtener algo así, algo bien, solo usando variograma, pero pues va a existir algunas personas que todavía lo utilizan así. Y más bien mi mensaje es mostrar que eso no es suficiente porque no va a capturar bien las dependencias, ¿no? Entonces, alternativo a esto que es como lo clásico, lo que se hacía antes, sobre todo en parte espacial nada más, no se puede extender fácilmente al caso espacio-temporal. Y es por eso que nos movemos a ponerle un poco más de forma a este modelo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasaría con un modelo un poco más complicado, ¿no? Un poco porque también tiene sus críticas, ¿no? En este modelo 2, lo que vamos a hacer es, una vez más, tenemos nuestros componentes y esto no debía ir ahí. Lo que vamos a hacer es, tenemos nuestras observaciones Y, ahora en lugar de ponerlas por separado, voy a quitar la media en términos de la media de mi componente anterior Z
y voy a poner la media aquí y el error de medición epsilon. Y ahora mi proceso Z, lo que voy a hacer es que voy a dejar un poco más de interacción entre espacio-tiempo. Y la manera de hacerlo es poner un componente autorregresivo en la parte temporal, más unos errores que todavía van a ser correlacionados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que tengo un comportamiento promedio, un error de medición, y además que lo que pasa en cada ubicación S, en el tiempo T, depende de lo que pasó en la misma ubicación S en el tiempo T-1, más ciertos errores que están correlacionados espacialmente. Como antes, se va a asumir que el eta de ST es independiente de eta, aunque sea la misma locación, en otro tiempo, ¿no? Entonces, toda la estructura de dependencia se le asume a la parte esta autorregresiva de dependencia en el tiempo. Y bueno, tiene sus limitaciones porque para empezar, esta estructura autorregresiva, Rho, que yo creo que es uno de los supuestos más fuertes, es la misma para cualquier ubicación S, ¿no? Y la razón es porque sí le voy a agregar un parámetro más para poder poner una interacción con el tiempo y el espacio, pero tampoco puedo dejarlo tan flexible de que cada estación tenga su propio componente autorregresivo, ¿no? Porque entonces el número de parámetros me increcería solo por agregar este nivel en la jerarquía. Estaría agregando, por ejemplo, en el caso de los modelos de contaminación, de los datos de contaminación, estaría agregando 24 parámetros más, uno por cada estación. Y esos son demasiados, ¿no? Entonces, tampoco podemos ser tan flexibles, entonces simplemente lo que hacemos es poner una sola componente autorregresiva, ¿no? Y va a ser la misma para cualquier estación donde estamos midiendo en la ubicación S, ¿no? El error de medición, como antes, va a ser asumido independiente tanto en espacio y tiempo y simplemente son errores gaussianos con variabilidad sigma epsilon, ¿no? Y acá tengo otro typo, esto no, sigma epsilon. Y finalmente el Z, ¿no? A este ya le vamos a llamar un Gaussian field, que es como un Gaussian process, que es lo que estábamos viendo antes, los procesos gaussianos, pero ahora le vamos a poner esta estructura autorregresiva. Y los errores correlacionados del otro proceso latente, del eta, también va a ser un proceso gaussiano y este va a tener la estructura de la covarianza. Si nos damos cuenta, el proceso eta también tiene una estructura de autocorrelación, ¿no? Pero, perdón, el proceso zeta, pero esa no la vamos a describir completamente, ¿no? Porque es un poco más complicada porque tiene la parte del mater en espacio y tiene la parte temporal por esta parte autorregresiva, ¿no? Pero existe y está bien definido. Ok, entonces como les mencionaba, aquí tengo la observación, a la parte de la componente de eta le vamos a poner que es 0 si son tiempos distintos, locaciones distintas, y también aún si es la misma locación pero tiempos distintos, también es 0. Y cuando son al mismo tiempo, entonces tienen esta parte de la componente espacial. Y aquí sí vamos a ser un poco más flexibles con la estructura de covarianza solo espacial. Para el solo espacial, vamos a asumir que esta función de covarianza pertenece a la clase mater, porque ya vimos que es un poco mejor con esta condición de suavidad en las imágenes, ¿no? Y bueno, nada más para recordar, la función de covarianza mater tiene esta forma que vemos aquí, que involucra 3 parámetros, dos aquí, kappa y nu, y luego para la varianza me va a aparecer otra sigma cuadrada, ¿no? Aparte de la del nugget.
Lo bonito de esta función de covarianza, además de darme ese parámetro de suavidad, es cierta interpretación. Por ejemplo, se define algo que se llama el practical range, que es como el rango que habíamos puesto antes, que es el punto en el que la correlación espacial ya está muy cerca, cerca de punto 1, ¿no? Básicamente, que la covarianza del punto en la locación S, vamos a ponerlo simplemente espacial, y la locación S más R, ¿no? Que sería esta función en el rango, entonces ya está casi muy cerca de punto 1, ¿no? Y para cualquier valor mayor que ese, pues va a ser mucho más pequeño, ¿no? Entonces, básicamente es como intuitivamente a partir de ese valor ya podemos decir que son casi independientes, ¿no? Entonces, unos le interesa saber cuál es este valor para saber a qué tanta distancia lo que pasa en una estación me afecta a la otra, ¿no? Si ya está, si este rango me da 10 kilómetros, eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a la gráfica donde están los datos, ¿no? Si ese rango me da 10 kilómetros, tal vez entonces quiere decir que la estación ubicada aquí y esta estación que está en la zona este de la Ciudad de México, pues en realidad ya son casi independientes, ¿no? Entonces, si tengo un evento que me aumenta la contaminación en la zona oeste, bueno, ya no tengo que asumir que va a afectar la zona este de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso es que ese parámetro es interpretable y es de interés saber qué valor toma, ¿no? Ok, entonces esto es algo interesante, además de la flexibilidad que me da la parte de Matern al poner un grado de suavidad, ¿no? Ok, entonces, para ajustar este modelo es cuando ya las cosas se empiezan a complicar. Quiero complicar el modelo, entonces le voy a dar flexibilidad a la parte de la inferencia. Y cuando hablo de flexibilidad es porque voy a utilizar ahora, en lugar de un enfoque frecuentista, voy a utilizar un enfoque bayesiano. La razón es porque prácticamente si uno quisiera poner incertidumbre en la estimación de estos parámetros y no usa un enfoque bayesiano, sino que usa un enfoque frecuentista, va a ser muy difícil derivar cuáles son las distribuciones de mis estimadores. Y lo que la gente va a tender a hacer entonces es hacer cosas del estilo de Bootstrap, de algoritmos de simulación para aproximar, pero en mi experiencia eso toma mucho tiempo y computacionalmente hablando, y en algunos casos uno necesita una respuesta más rápida, ¿no? Entonces, vamos a usar el enfoque bayesiano, ¿no? Para el enfoque bayesiano, les recuerdo que había yo dicho que los componentes que uno tiene que hacer, tiene que usar en enfoque bayesiano son distribuciones a priori de por dónde andan los valores de mi parámetro, que tampoco es que nos salvemos en el enfoque frecuentista, lo vimos antes con el variograma. También necesitamos tener una idea más o menos de dónde empezar a buscar en mi optimización numérica. Entonces, podemos pensarlo, en este caso, algo análogo para la parte bayesiana. La manera, ha habido mucha investigación en esta área también. Yo me estoy basando en todos los resultados de lo que tiene que ver con la técnica de INLA para el enfoque bayesiano, para decir más o menos qué funciones a priori son lógicas y se pueden utilizar para este tipo de análisis. Entonces, vamos a ver. El tipo de funciones que vamos a utilizar son para, así como ven, primero se define una función a priori para el rango, ¿no? A pesar de que tengo dos parámetros, nu y kappa, los voy a transformar y más bien lo voy a parametrizar en términos del rango. ¿Por qué? Porque es más fácil tener intuición de por dónde debe estar el rango de dependencia que yo tenga que poner una a priori en el parámetro de suavidad del Matern, ¿no? Eso es un poco más difícil de visualizar, ¿no? Entonces, la función que se va a utilizar tiene esta forma y va a estar en conjunta con la posible variabilidad observada,
¿no? Que es algo que se conoce como complejidad penalizada. Funciones a priori de complejidad penalizada, perdón. Y bueno, tiene esta estructura, esta función de aquí, y básicamente penaliza dependencias en valores muy distintos de los parámetros, ¿no? Y su objetivo principal es tratar de simplificar los cálculos en la posterior. Luego, también tenemos una a priori para el coeficiente de correlación, ¿no? Que es en la parte temporal. Bueno, para ese simplemente se hace algo similar y se tiene, esta es la función a priori que se dedujo, y también se tiene algo para, déjeme veo, sí, para el término de precisión del error del nugget, ¿no? Entonces, todo esto viene porque de nuestro modelo 2, si uno se pone a pensar qué tantos parámetros tengo, bueno, pues tengo el parámetro primero del error, ¿no? Que es el sigma cuadrada epsilon, ¿no? Y luego tengo el parámetro autorregresivo del tiempo, que es ese error que me aparece ahí. Y luego cualquier posible parámetro que yo tenga de la mu, ¿no? Entonces le voy a poner ahí todos mis betas. Y finalmente tengo todos los parámetros que tengan que ver con la función de covarianza aquí, que en este caso es del mater. Entonces tengo nu, kappa y una sigma adicional ahí de la varianza del mater, ¿no? Entonces, creo que ya se va viendo más o menos claro que tengo muchos parámetros, ¿no? Entonces, tengo muchos parámetros y a todos les debo poner algún tipo de distribución a priori. Para el beta es el único que, al igual que en regresión, se hace una a priori gaussiana, bastante simple, pero para todos los demás parámetros que son un poco más complejos, la filosofía detrás de estas ecuaciones un poco difíciles es que hagan las conclusiones finales más robustas y los cálculos más simples, ¿no? Y además que tenga cierta estructura que definirlas, porque las funciones a priori también tienen parámetros, que definirlas desde un principio sea intuitivo. Y lo voy a ejemplificar eso como lo hice con los datos de la Ciudad de México para que sea un poco más claro, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, este modelo lo voy a ajustar usando la estrategia de INLA, ¿no? Y bueno, aquí van a ver ustedes la página del grupo que se dedica a desarrollar este software que está dentro de R, pero que para personas que están interesadas en una aplicación simplemente y quieren empezar a visualizar simplemente los datos que tienen, pues es bastante bueno porque no demanda saber mucho de programación. Digamos que a un nivel básico estaría bien, pero es bastante flexible en ese sentido, ¿no? Y en una de las referencias que les puse al principio, tiene varios ejemplos de cómo hacer análisis de datos, tanto espacio-temporales con otras características, ¿no? La metodología de INLA en realidad es muy complicada. A mí me agrada bastante, no solo por el enfoque de estadística, sino pensándolo globalmente desde matemáticas, porque es un software que para mí es un éxito en el sentido de la interacción en las distintas áreas de matemáticas. No solamente tiene cosas de probabilidad por los modelos de prioris y de distribuciones para los parámetros y cosas que se tuvieron que derivar para poder proponer todos esos posibles modelos. También tiene cosas de cuestiones numéricas, que es de donde viene la parte se llama INLA, porque es la abreviación de Integrated Nested Laplace Approximation. Entonces tiene partes numéricas porque usa aproximación de integrales con métodos de Laplace.
tiene cosas de ecuaciones diferenciales, porque hay una liga muy bonita entre covarianzas Materns y procesos gaussianos y ecuaciones diferenciales estocásticas, ¿no? Pues hay una liga muy bonita en ese lado que no estamos tocando aquí, pero que es muy interesante y que hace que también cuando se desarrolló este software se necesitaba conocimiento de esos temas, ¿no? Entonces, yo no soy autora de ese software, pero conozco a las personas involucradas y la verdad es que es un trabajo bastante amplio y cuando uno empieza a estudiar cómo funciona, se va dando cuenta que liga todas esas áreas de las matemáticas y eso hace que uno tenga pues cierta confianza en que los resultados que uno obtiene usando ese software son bastante buenos y han sido bien calibrados, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene varias componentes que si tienen interés vayan a la referencia y ahí les puede dar muchos más detalles, pero hace que tengamos que definir ciertos componentes antes de simplemente utilizar una función sencilla y ajustar el modelo, ¿no? Entonces, el objetivo para mí va a ser realmente definirles brevemente cómo hacerlo para este conjunto de datos y si tienen más preguntas me pueden escribir con toda confianza y también voy a dejar disponibles más adelante los códigos de R también en mi página web y ahí los pueden descargar, pero a menos que se lleven una sensación del tipo de cosas que necesita el software para ajustar los modelos espaciotemporales, ¿no? Entonces, el primer componente que necesita es un mesh o una red o prácticamente en términos numéricos, una triangulación del espacio, ¿no? ¿Y por qué lo necesita? Porque, lo voy a escribir aquí brevemente, y es que el proceso, el objetivo final es inferir los parámetros, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es la inferencia de los parámetros que ya habíamos visto, teta y beta, ¿no? Y dentro de esa inferencia también otro posible objetivo van a ser predicciones de qué podría pasar en un futuro o en algunos lugares donde no observamos el proceso, dado lo que hemos observado y los procesos latentes y los parámetros, ¿no? Para alcanzar ese objetivo hay que pasar por varias etapas, ¿no? La primera etapa es tratar de ver y tratar de calcular, creo que ya les había mostrado antes, déjenme. Bien, tratar de calcular todas estas distribuciones condicionales, ¿no? Y para ello, si se dan cuenta, son distribuciones condicionales y, por ejemplo, tenemos este factor de aquí, que es, por ejemplo, perdón, este factor de aquí, que es el proceso latente dados los parámetros. Ahora, el proceso latente dados los parámetros, el proceso latente no se observa. Entonces, la manera, uno de los componentes que se va a utilizar ahí es esa parte de la parte materna, ¿no? Entonces, lo que necesita es, en algunos pasos de la aproximación, es conocer los procesos latentes, ¿no? Y para eso es lo que va a utilizar herramientas del estilo de ecuaciones diferenciales estocásticas, también usa herramientas de análisis numérico. ¿Y numérico por qué? Bueno, porque tiene que resolver una ecuación diferencial estocástica y lo va a hacer de manera numérica, no lo va a hacer de manera abstracta, ¿no? Y ¿por qué? ¿Cómo es que salieron todos esos dos términos o cómo están relacionados con el modelo? Bueno, porque
la familia de covarianza materna que estamos utilizando tiene una ecuación diferencial estocástica bien conocida y bien definida, ¿no? Entonces va a necesitar una parte del software, se va a dedicar a hacer esta parte, ¿no? Y otra parte se va a dedicar a que cuando, déjenme regreso, cuando hacemos este tipo de distribuciones, al final nuestro objetivo vamos a tener que integrar sobre todos los posibles valores del proceso latente. Y allí es cuando vamos a estar haciendo, cuando uno intenta conocer las distribuciones posteriores, ¿no? Es cuando uno va a tener que usar cosas de aproximación de Laplace. ¿Okay? Entonces, tiene todos esos objetos y de alguna manera, con su metodología bien definida, va a juntar todos estos objetos para alcanzar estos objetivos, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, el primer objeto que necesita es dónde va a resolver su ecuación diferencial estocástica de manera numérica. Y es por eso que tenemos que definir una rejilla, ¿no? Y bueno, esa rejilla o mesh, que en este caso los autores lo proponen que es más eficiente hacerlo de una manera con triángulos en lugar de una rejilla cuadriculada, ¿no? Y la razón es porque ayuda mejor en cuestiones de espacio para definir los bordes de las regiones de interés. Voy viendo que ya estamos muy cercanos a la hora, entonces yo creo que me voy a detener aquí. Lo que vamos a hacer mañana es terminar de mostrar todos los componentes que se necesitan para ajustar este tipo de modelos, ajustar el modelo y ver cuáles son el tipo de conclusiones que son más ricas, dado que el modelo es un poco más complicado, que podemos hacer para nuestro análisis de datos de los contaminantes. No sé si tienen alguna pregunta o si no lo vamos a dejar hasta aquí. Sí. Bueno, pues vemos que en el chat tampoco hay preguntas, entonces agradecemos a la doctora el curso del día de hoy. Ese estuvo muy interesante, entonces le damos un aplauso. Ah, sí, surge una pregunta del chat. Sí. Okay. Estoy viendo la pregunta aquí. Sí, vamos a, en realidad, por el tipo de software que vamos a utilizar, aquí va a ser mucho más flexible poner la forma para el MU. Y es más fácil probar distintas maneras. Mañana voy a mostrar cuáles son las que seleccioné y cuáles fueron, si fue significativo o no. Ok, gracias. Entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia.